En la historia del tiempo cósmico, en un planeta lleno de vida, se desarrolló un drama profundo. Era una historia de tentación, desobediencia y las consecuencias que siguieron. Todo comenzó en el jardín del Edén, un paraíso donde la humanidad dio sus primeros pasos. La serpiente, astuta y engañosa, tentó a Eva con la promesa del conocimiento prohibido. Atraída por la curiosidad y el deseo de ser como Dios, Eva sucumbió a las palabras de la serpiente. Comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y lo compartió con Adán. Este acto de desafío rompió la armonía del Edén. Marcó un momento crucial en la historia de la humanidad, una caída de la gracia con repercusiones de gran alcance. La serpiente, maldecida por Dios, fue condenada a arrastrarse sobre su vientre, un símbolo de su engaño y la ruina que había causado. La tierra, una vez un paraíso prístino, también fue maldecida. Espinas y cardos crecerían ahora en abundancia. Un recordatorio constante de las consecuencias de la desobediencia. La tierra sería más difícil de trabajar, exigiendo esfuerzo y sudor. La armonía entre la humanidad y la naturaleza se rompió. La maldición de la serpiente era una representación simbólica de la corrupción espiritual que había entrado en el mundo. Sirvió como un duro recordatorio de los peligros de la tentación y la naturaleza astuta del mal. La maldición de la tierra representaba las consecuencias físicas y ambientales del pecado. Reflejaba la ruptura y el desorden que habían entrado en el mundo, un recordatorio constante del paraíso perdido. Adán y Eva enfrentaron las consecuencias inmediatas de sus acciones. Sus ojos se abrieron, pero no a la iluminación que la serpiente había prometido. Se dieron cuenta de su desnudez, una metáfora de su vulnerabilidad y vergüenza. El miedo y la culpa reemplazaron su antigua inocencia. El paraíso ya no era un refugio seguro, sino un lugar de dolorosa comprensión. Dios confrontó a Adán y Eva, y fueron responsables de su desobediencia. Las consecuencias fueron severas, reflejando la gravedad de su transgresión. Para Eva, el parto estaría lleno de dolor y tristeza. Su deseo, se dijo, sería para su esposo, pero él la gobernaría. Esto simbolizaba la interrupción del equilibrio armonioso entre el hombre y la mujer. Hablaba de las luchas y desafíos que ahora caracterizarían su relación. Adán también enfrentó una dura realidad. Ya no cultivaría sin esfuerzo un jardín abundante. En cambio, fue condenado a trabajar y laborar para su sustento. La tierra, una vez fértil y productiva, ahora resistiría sus esfuerzos. Los castigos impuestos no fueron meramente actos de retribución, fueron consecuencias entretejidas en la estructura de la creación. Cada consecuencia tenía un significado más profundo, una lección para que la humanidad aprendiera. El dolor en el parto sirvió como un recordatorio constante de la transgresión que lo había causado. El trabajo duro, una vez fuente de satisfacción, se convirtió en un recordatorio del paraíso perdido y la lucha continua contra las consecuencias del pecado. El juicio de Dios, aunque severo, no estuvo exento de misericordia. Fue una respuesta matizada a una situación compleja. Dios pudo haber elegido destruir a Adán y Eva, borrando la pizarra. En cambio, les permitió vivir, soportar las consecuencias de sus elecciones y aprender de sus errores. Este acto de permitirles vivir, experimentar el mundo fuera del jardín del Edén, fue un testimonio de la misericordia de Dios. Fue una oportunidad de redención, un rayo de esperanza frente a la desesperación. La expulsión del Edén fue un acto de amor necesario. Impidió que Adán y Eva comieran del árbol de la vida, lo que les habría otorgado la inmortalidad en su estado caído. Vivir para siempre en un estado de pecado y separación de Dios habría sido la mayor tragedia. Al expulsarlos del jardín, Dios les brindó la oportunidad de confrontar sus acciones, experimentar las consecuencias de sus elecciones y buscar la reconciliación con su Creador. Este acto de expulsión, aunque aparentemente duro, fue un acto de protección divina. Fue un reconocimiento de los peligros de vivir en un estado de pecado perpetuo. Fue una oportunidad para que la humanidad aprendiera, creciera y finalmente encontrara el camino de regreso a su Creador. Este concepto de redención, de superar las consecuencias de los errores del pasado, se convertiría en un tema central en la narrativa continua de la relación de la humanidad con lo divino. Al este del jardín del Edén, Dios colocó querubines, seres angelicales de gran poder. Estos guardianes celestiales tenían la tarea de proteger el camino hacia el árbol de la vida, asegurando que nadie en su estado caído pudiera tomar de su fruto y vivir para siempre en un estado de separación de Dios.
La presencia de los querubines sirvió como un recordatorio constante de la presencia divina, incluso en medio del juicio y el exilio. Sus espadas de fuego, un símbolo del poder divino y la justicia, destellaban de un lado a otro, impidiendo el paso a cualquiera que se atreviera a acercarse al árbol. El mensaje era claro: el camino de regreso al paraíso no estaba bloqueado por la fuerza, sino por un acto de amor y protección. Era un recordatorio de que la vida verdadera, la vida eterna, solo se podía alcanzar mediante la reconciliación con Dios.